Muy buenos días tengan todos ustedes quienes reciben nuestro devocional del día. Deseamos que la gracia y el favor de Dios les acompañen en esta mañana. Nuestro tema de hoy, Jesús es el Verbo, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, donde la palabra nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién de nosotros que lee la Biblia no fue sorprendido y luego maravillado por las primeras palabras del Evangelio según San Juan? Es como un himno que celebra al Verbo, la palabra. Nos muestra una visión del pasado, tan lejos como el hombre puede imaginárselo, antes del origen de los tiempos, cuando nada había sido creado aún, cuando solo existía Dios. Estos versículos nos enseñan que en aquel momento existía el Verbo. Así se proclama su existencia eterna, su lugar y su naturaleza. El Verbo era con Dios, distinguible de Dios, y al mismo tiempo el Verbo era Dios. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué era ese Verbo? Es una persona, nos enseña el texto del Evangelio, y los versículos que siguen nos muestran que esta persona es Jesús. Su nombre, el Verbo, subraya varios aspectos de su gloria. Él es el Creador, aquel que revela al Padre, quien da la vida de Dios a los creyentes, porque Él fue el que se hizo carne para habitar en medio de nosotros, como nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento vemos cuán poderosa es la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 33 en el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Nuevo Testamento nos enseña que todo fue hecho por el Verbo, el Hijo de Dios, como leemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego, el apóstol San Pablo nos corrobora esta porción de la palabra cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 1, en el versículo 16, y les dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A través de la Biblia, Dios nos da a conocer sus pensamientos. Asimismo, Jesús revela de parte del Padre sus planes de amor y de gloria. Como dijo el escritor del Salmo 119, tu dicho me ha vivificado. Por medio de Jesús, Dios da una vida nueva y eterna a todo aquel que cree en Él, como nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que es el Verbo, allí nuestro corazón es transformado, porque viene esa revelación a nosotros para darnos testimonio de que Él fue, estaba y es el Hijo de Dios, porque siempre ha permanecido. Recordemos lo que la palabra nos enseña, que Dios es llamado Padre eterno, porque su Hijo ha existido desde la eternidad. El unigénito del Padre ha estado con Él aún desde el mismo principio de todas las cosas. Recordemos que Dios no fue creado. Dios es un Dios poderoso y eterno, el cual creó
todas las cosas. De lo que no se veía, creó lo que vemos hoy. Así que la misma naturaleza y toda la creación nos muestra la grandeza de Dios. Y todo, nos dice la palabra, fue creado por medio de Jesús, que es el Verbo. La palabra de Dios, como nos dice la Nueva Versión Internacional, ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 de Juan: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Recordemos que Jesús, el Verbo hecho carne, vino para habitar en medio de nosotros y revelarnos el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando lo hemos recibido, sabemos que tenemos en nuestro corazón ese Verbo hecho carne para nosotros, el cual transformó nuestra vida, llenó nuestro corazón y ha cambiado nuestro destino eterno. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el cual es el Verbo hecho carne para transformar nuestras vidas y darnos la eternidad para siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque por medio de Jesucristo recibimos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Si esta palabra devocional le bendice, compártala. Que tengan un excelente día.